Bien, en esta segunda clase lo que nosotros vamos a ver es cómo nosotros leemos la ciudad desde la perspectiva del urbanismo, qué componentes nosotros seleccionamos de la ciudad para producir una interpretación acerca de qué es lo que está ocurriendo y cuál es el estado de situación de la ciudad. Para eso vamos a recordar algunas de las cuestiones que nosotros vimos en la clase anterior, referidas particularmente al enfoque con el cual nosotros vamos a trabajar en esta materia y en el taller. Nosotros decíamos que nuestra preocupación es trabajar con los instrumentos de ordenamiento urbanístico, pero que además trabajar con instrumentos de ordenamiento urbanístico significa trabajar con proyectos que van a tener distintas formas o formatos, por ejemplo, plan de ordenamiento urbano, ordenanza de urbanización, ordenanza de protección del patrimonio arquitectónico, etc. Además decíamos que los proyectos tienen una finalidad específica y se ajustan a una dimensión o una escala en particular, y que de acuerdo con esa finalidad específica y de acuerdo con la escala o la dimensión con la cual nosotros estamos trabajando, vamos a seleccionar los componentes de la ciudad o de un sector de la ciudad con los cuales nosotros vamos a trabajar en la formulación de esos instrumentos, o sea, en la formulación de esos proyectos. O sea, ¿cómo es la pregunta que nosotros nos hacemos? Es cómo vemos la ciudad desde el urbanismo. Y eso nos lleva a varios otros interrogantes. ¿Cómo leer la ciudad? ¿Qué estudiar de la ciudad? ¿Cómo interpretar la ciudad? ¿Cómo representar la ciudad? ¿Cómo representar lo que estamos viendo de la ciudad? ¿Cuáles son los principales elementos que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué rol juegan dentro de la ciudad? ¿Cómo describirlos? ¿Cómo representarlos? Entonces, para comenzar a ver cómo vemos la ciudad, podemos recurrir a los planos. Los planos han sido siempre un medio de representar la ciudad y entonces lo que nosotros vamos a ver es qué nos dicen esos planos. Nosotros a través de un plano podemos leer, sintéticamente podemos decir que podemos leer cómo se percibe la ciudad, qué elementos de la ciudad se consideran más significativos y qué se quiere para la ciudad, qué se quiere mostrar. Para ver qué nos dicen los planos vamos a recurrir a los planos de las ciudades, las primeras ciudades que los españoles fundaron en América durante el periodo de la conquista. Por ejemplo, en este plano para la ciudad de Mendoza, nosotros vemos dos componentes que se identifican o que se destacan en el plano, el trazado y el parcelamiento. El plano tiene una única finalidad que es la de distribuir la propiedad de la nueva ciudad entre los nuevos conquistadores o los nuevos vecinos que van a poblar esa ciudad. Por eso solamente aparece el trazado que define las manzanas y el interior de las manzanas dividido en 4 grandes lotes que se van a adjudicar a los nuevos habitantes de la ciudad. En este otro plano, también de la época de la colonia de la conquista española, de una ciudad de Cuba, nosotros vemos que aparecen otros elementos. El plano está mostrando acá no solamente la adjudicación de la propiedad, sino que está mostrando cómo se va a organizar la ciudad. El trazado aparece de modo tal de delimitar las manzanas y las manzanas aparecen con su división fundiaria interior. Además, se señala la plaza a partir de la cual se va a organizar todo el plano o toda la ciudad y alrededor de la plaza la ubicación de los edificios del poder de la conquista en ese momento, o sea, los representantes del gobierno español y la iglesia. O sea que este plano muestra cómo se organiza la ciudad, a diferencia del anterior que solamente muestra cómo se divide la propiedad y cómo se adjudica la propiedad. En este otro plano, también de la época de la conquista, ya vemos que se incorporan otros elementos. Acá vemos trazados, espacios públicos y arquitecturas. En este caso, el plano nos está mostrando cómo es la ciudad. El anterior nos mostraba cómo se pretendía que fuera la ciudad. En este caso ya nos está mostrando cómo es la ciudad que ya se ha ido construyendo. Entonces, el trazado aparece para indicar las manzanas y la edificación interna. Se destaca la jerarquía del sistema vial, se destaca la arquitectura que configura cada una de las manzanas, se destaca la centralidad de la plaza y la ubicación de edificios, por lo menos de un edificio significativo sobre esa plaza. Y además aparece el territorio sobre el cual esta ciudad ha sido implantada. Y en cuanto a la jerarquía del sistema vial, esta queda destacada por el ancho que se le adjudica a las calles.
en particular las dos calles que van a converger en la plaza central de la ciudad, a partir de la cual se organiza toda la urbanización. En este otro plano, que corresponde a la ciudad de Buenos Aires, el anterior era de la ciudad de Panamá, acá vemos también trazados, espacios públicos y edificios singulares. Acá no se muestra toda la edificación, sino que se muestra aquellos edificios que se consideran los más importantes de la ciudad. Este plano también muestra cómo es la ciudad, cómo es la nueva ciudad. El trazado, en este caso, aparece para indicar, de la misma manera que en otros casos, la organización interna de la ciudad. Se indica solo el fuerte, edificios del gobierno y las iglesias, o sea, los edificios significativos que se consideran dignos de ser mostrados en la ciudad. El fuerte y la plaza indican el punto a partir del cual se organiza la ciudad. Y además, en este plano también aparece una descripción del territorio, del sitio de implantación. En este otro plano, salimos ya del periodo colonial y de América. Este plano para la ciudad de París, que confecciona Turgot entre 1734 y 1739, es uno de los planos más elaborados de esa época, casi con una precisión, podemos decir, fotográfica, que es un plano que va a mostrar trazados, arquitecturas, espacios públicos y podemos leer también, en algunos casos, los usos del suelo. En este caso, el trazado aparece para indicar la organización interna de la ciudad y las manzanas resultados de la distribución de ese trazado, de esa vialidad. Se indican con detalle todas las construcciones y además en esta aproximación, en este detalle del plano, nosotros podemos ver la ocupación de la parcela, cómo se dispone la edificación, en este caso toda sobre una línea municipal, cómo se compone el edificio, el basamento, el cuerpo y el remate es fácilmente identificable en todas las imágenes de la edificación. Podemos interpretar también acerca de los usos del suelo, viendo que en la planta baja algunos edificios corresponden al uso comercial y también vemos cómo se compone el espacio público, cuáles son los elementos que forman parte o que integran en ese espacio público, como en este caso la presencia de una fuente. Y también, yéndonos ya más a los bordes de la ciudad, podemos ver los usos del suelo rural, como se decía antes. Acá vemos el parcelamiento, vemos el tipo de cultivos dentro de esas grandes parcelas. Vemos también los suelos rústicos, aquellos que no tienen ningún tipo de uso por no ser disponibles o aceptables para ningún tipo de uso. Y vemos también las edificaciones, otro tipo de edificación que caracteriza esta zona más suburbana, casi de carácter rural. En este otro plano, para la ciudad sueca de Öregrund, ya más en el siglo XX, nosotros vemos que este plano nos indica con claridad el trazado, los edificios singulares, las grandes instalaciones y también la topografía del sitio de emplazamiento de la ciudad. En el trazado se indica la jerarquía del sistema vial según los anchos de la calle, de acuerdo como vemos bien en esta imagen. Se indican también cuáles son aquellos edificios más significativos, aquellos edificios que tienen cierta singularidad en relación con el resto de la edificación que corresponde a la vivienda. Vemos la iglesia, el palacio municipal y el edificio de la aduana. Respecto de las grandes instalaciones, vemos los molinos de viento y el puerto. Y en la topografía se indican las colinas y con precisión también se indica la costa. A partir de esta rápida lectura que nosotros hemos hecho de los planos, podemos ver que todos estos planos nos están mostrando dos grandes componentes a partir de los cuales nosotros podemos leer, interpretar qué es lo que ocurre en la ciudad. Los elementos estructurales y el tejido, que será la próxima parte que nosotros vamos a ver de esta clase.